Hola chicos y chicas del quinto grado de primaria. Hoy nos reunimos nuevamente para aprender en comunicación un tema muy interesante. Vamos a escribir un cuento de ciencia ficción. Como todos los días, recibe un cariñoso saludo por parte de tus tutoras, Miss Rosimar Pérez y Miss Giovanna Torres Vidal. La competencia que hoy vamos a trabajar es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Muy bien, antes de empezar con este maravilloso tema por conocer, vamos a realizar algunas preguntas. ¿Qué es un cuento? Seguramente desde pequeño estás familiarizado con muchísimos cuentos. Varias veces te los habrán contado o quizás los has leído. ¿Qué es un cuento entonces? ¿Qué entendemos por ciencia ficción? ¿Alguna vez has escuchado hablar de esto? Quizás lo puedas relacionar con alguna película. ¿De qué se trata? ¿Qué pasos debemos de tener en cuenta para escribir un cuento? ¿Me puedes comentar cuáles son los pasos que debo de tener en consideración al momento de escribir un texto narrativo como es un cuento? ¿Qué te parece si estas y otras preguntas forman parte de nuestra socialización en nuestro encuentro en vivo? Ahora conoceremos qué son los cuentos de ciencia ficción entonces. Son aquellos basados en los posibles avances científicos o técnicos que se podrían lograr en un futuro. Difiere del género de literatura fantástica. ¿Y saben por qué? Porque no todo lo que sucede es fruto de la imaginación del autor. Muchas cosas están basadas también en hechos reales o en hechos sumamente futuristas. ¿Cuáles son las características de un cuento de ciencia ficción? Bueno, en primer lugar, no es realista. ¿Por qué? Porque está inspirada en eventos sumamente fantásticos e ingeniosos. En segundo lugar, es futurista, ya que en su gran mayoría nos puede hablar de viajes espaciales o de descubrimientos asombrosos. Y en tercer lugar, sus escenarios son exagerados y muchas veces alucinantes. ¿Y cómo son sus personajes? Bien, los personajes de un cuento de ciencia ficción pueden ser humanos o no humanos. Dentro de los personajes humanos podemos caracterizar a todas las personas que conocemos, profesiones y demás. Un doctor, una enfermera, un albañil, un granjero, etc. Y en los personajes no humanos, muchas veces utilizan alienígenas, por ejemplo, monstruos o personajes que vienen del futuro, robots, entre otros, que tú puedas imaginar. ¿Cómo pueden ser las versiones de mi cuento de ciencia ficción? Bueno, te voy a comentar que existen dos tipos de versiones. Una versión que está basada en la utopía. Quiere decir esto que está inspirado en un mundo ideal, en un mundo positivo donde todo es perfecto y armónico. Y ahí se desarrollan los hechos. El otro tipo de versión que podemos encontrar es el que está basado en la distopía, que es lo contrario.
Un mundo donde me presentan sociedades caóticas, crisis, problemas que ponen en peligro muchas veces a sus personajes. A continuación, quiero formularte la siguiente pregunta. ¿Te gustaría hacer un cuento de ciencia ficción? ¿Qué me podrías responder? Muy bien, chicos, me alegra que todos deseen escribir un cuento de ciencia ficción. Pero antes de escribir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así es, planificar. Correcto. Entonces te presento el siguiente cuadro de planificación que te va a ayudar a que tú planifiques la versión de tu cuento de ciencia ficción. Primera pregunta. ¿Para qué escribiremos un cuento de ciencia ficción? ¿De qué tratará nuestro cuento? Ahí ya puedo colocar mis ideas en las cuales voy a basar mi historia. ¿Quiénes leerán mi cuento? Y finalmente, ¿cómo publicaré mi cuento? Estoy segura que ya estás imaginando muchísimas ideas que vas a poner en práctica. Lo primero que tenemos que hacer luego de haber planificado es empezar a hacer nuestro primer borrador. Quiero que imagines a tus personajes, el escenario donde se va a llevar a cabo tu historia, el contexto en el cual se desarrollan los hechos y deja volar tu imaginación. Acuérdate que en un cuento de ciencia ficción no tienes límites, puedes desarrollar aquello que inclusive es inimaginable e increíble para otros. No olvides recordar qué debe predominar en un cuento de ciencia ficción. Muy bien, los relatos futuristas, sumamente fantásticos, ¿verdad? Y al ser un texto narrativo, ¿qué estructura debe de tener? ¿Recuerdas la estructura de un texto narrativo? Muy bien, chicos. Todos los textos narrativos tienen un inicio, un nudo y un desenlace. No olvides que tu cuento de ciencia ficción también tiene que respetar esta estructura. En el inicio vas a dar a conocer a tus personajes, el escenario donde se desarrollan estos hechos. En el nudo me vas a comentar el problema, la situación que atraviesan estos personajes. Y en el desenlace, el final de la historia, cómo solucionan su conflicto los personajes y en qué acaba todo. Cuando ya hayas terminado tu versión del cuento de ciencia ficción, no te olvides de revisarlo. Es importante. Para ello te estoy sugiriendo el siguiente cuadro de revisión. Y vas a marcar sí o no. ¿El cuento tiene elementos de ciencia ficción? ¿Presenta inicio, nudo y desenlace? ¿El nudo resulta interesante y novedoso? ¿Presenta una buena ortografía? ¿Se entiende lo leído? No te olvides de tener esto en consideración para que tu cuento de ciencia ficción salga lo mejor posible. Asimismo, no olvides complementar tu cuento con muchas imágenes que nos pueden ir apoyando a ir enganchándonos con tu historia. Crea a su vez una carátula impactante para tu cuento y así vas a hacer que todos tus compañeros tengan mucho interés por leerlo. Muy bien, chicos. Estoy segura que crearán cuentos llenos de creatividad y harán volar su imaginación.
No te olvides entonces de seguir todos los consejos que hemos estudiado y también revisa en CIE Web todo el material que estoy anexando a esta sesión para que puedas conocer más acerca de la literatura de ciencia ficción y también conocer muchos libros que se inscribieron siendo inspirados en esta temática. Un abrazo para todos y nos vemos hasta la próxima sesión.